Bienvenidas a una nueva madriguera, vuestro lugar de relax para escuchar historias digitales que me tienen obsesionada y que os van a obsesionar a vosotras también. Hoy regresamos a Till Swan, la influencer espiritual que hace de tu trauma su negocio. En la madriguera anterior os estuve comentando el documental que se hizo sobre ella hace unos años y creo que da como una idea muy clara de cómo es su personalidad y de cómo ella se presenta hacia los demás en un entorno que yo considero que ella tenía calculado, porque ella accedió a hacer este documental. Y en él vimos, pues, desde su personalidad narcisista, vamos a decir, aunque ya sabéis que todo es presuntamente, sus técnicas de manipulación y cómo se aprovecha los momentos de vulnerabilidad de sus seguidores para ya haber creado un imperio multimillonario en su nombre. Si no habéis visto este vídeo, pues yo os recomiendo que vayáis a verlo porque no vamos a comentar ya tanto de cómo funciona el entorno de Till, sino que vamos a hacer hincapié, bueno, voy hacer hincapié en este vídeo más en las contradicciones que hay dentro de la historia de Till y de toda la muestra que hay en internet de ello. De ser este el primer vídeo que ves mío, suscríbete al canal. Suelo subir este tipo de podcast sobre historias de internet que me llaman la atención en miércoles alternos, aunque ya estoy subiendo en viernes, pero cosas de la vida. Pero procuro que sea en miércoles alternos. Y los viernes, no este viernes obviamente, pero los viernes suelo subir un blog de mi vida en Viena y de cosas así cotidianas recuperándome del burnout. Yo aviso porque el canal no es solo de estos podcasts, pero que sepáis que está todo eso incluido en un pack. Dadle me gusta al vídeo ya que estamos y déjame un comentario hablando de Till Swan, de qué te parece toda esta historia o dirigiéndome a alguna madriguera que también os haya absorbido, que aquí hay que compartir estas madrigueras y yo también tengo ganas de ser absorbida por más de ellas. Y ahora, sin mayor dilación, esta semana os traigo Till Swan, del pánico moral a influencer espiritual. Como siempre que uso contenido de otros creadores y tal, os dejo abajo los vídeos que he usado de referencia. Son vídeos de YouTube que he visto para refrescar un poco la historia y saber cómo organizarla bien, no solo hacerlo de memorieta. Y bueno, y de dónde he sacado datos y tal, así que tenéis las referencias como siempre en la descripción por si os interesa ahondar más en todo este tema que tiene telita, telita, telita. Y también pequeño recordatorio de que todo lo que diga es presunto, allegedly, aquí no hay nada demostrado 100%. Este vídeo solo tiene una finalidad de puro entretenimiento, de contaros una historia para hacer más llevaderas las horas de trabajo, de tareas de casa o de lo que sea cuando os pongáis a ver estos vídeos, y que yo aquí no estoy diciendo que lo que vaya a contar sea realidad o no, y puede que incluso algunas partes estén inventadas. No sé cuáles, pero bueno, porque ya sabéis que a veces la ficción y la realidad se mezclan un poco, pero yo ahí lo dejo, que Till Swan no me persiga legalmente. Yo ya he avisado de que no prometo que todo esto sea real. Ok, vamos allá. Quiero también hacer un pequeño aviso. Vamos a hablar de temas de tort más ura. Vamos a hablar también de hacerte daño a ti mismo, de autoquileo. Vamos a hablar de sobrepasamientos, etcétera. Ya sabéis por dónde va el tema. Si esto os causa mucho desasosiego o no lo podéis aguantar o no creéis que estáis ahora en el momento de escuchar esto, no quiero que os quedéis en este vídeo, por favor, id a ver otra cosa que os ayude o que os calme o que os venga bien ahora mismo en este momento. En el otro vídeo no lo comenté porque no entraba en tanto detalle, pero en este sí que vamos a entrar en más detalles en algunas cosas y pues que lo sepáis. Vuestra salud mental y vuestro bienestar es lo primero. Vamos a empezar hablando de nuevo de la infancia de Till, que ya la tocamos en el primer vídeo, como ella la contaba en el documental, ¿no? Pero vamos a ir un poco indagando y viendo si se ha hecho algunas invenciones o si es todo cierto lo que ella contaba. Bueno, el nombre de Till Swan original, que esto yo no lo dije, es Mary Till Bosworth, ¿vale? Se supone que el Swan vino de uno de sus exmaridos, aunque esto no está del todo comprobado, pero podría habérselo inventado como nombre artístico, podría haberlo sacado de uno de sus acompañantes de vida. Pero bueno, Mary Till Bosworth. El Till sí que era suyo. Y nació el 16 de junio de 1984 en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Sus padres, yo ya os comenté, creo, a no ser que cortara ese clip porque ya no me acuerdo, pero en las fotos que ella proporcionaba familiares, del archivo familiar y tal, y vídeos y eso, cuando hablaba de su infancia, los padres, según Till, pues eran algo hippies, pero tenían trabajos pues, normales. O sea, la madre era la psicóloga del instituto y su padre era profesor de ciencias. Y cuando Till tiene 4 años, la familia se muda a Utah, de Santa Fe, y aquí es donde ya se quedan. De hecho, Till reside aquí
a día de hoy, creemos. Como sabréis, Utah es el estado mormón por excelencia. Ese estado al que le tuvieron que decir, si te quieres unir a Estados Unidos, o sea, un estado de Estados Unidos, tienes que dejar la poligamia, queridos mormones. Y ellos dijeron, vale. Y entonces ahí empezó la historia. Bueno, pues volvemos a Utah. Yo creo que Utah es como un imán que me atrapa constantemente en internet y del que no puedo escapar, ¿eh? Pero dejemos de hablar de mí, que mi vida la verdad es que no da para madriguera. Ya sabíamos que Till desde pequeña era una niña distinta y que esto causaba como muchas dificultades a los padres que no sabían muy bien cómo tratarla, porque según ella pues tenía poderes sobrenaturales, tenía la capacidad de ver en las mentes de los demás, podía sanar a personas, podía hablar con espíritus, todo este conglomerado, ¿no? De un poco poderes de estos que tú no puedes probar del todo, pero que ahí están. Y entre que ella era un poco rarita y que luego su familia no era mormona, es verdad que en el pueblo en el que estaban en Utah, pues los vecinos no los veían con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque los vecinos la mayoría eran mormones, entonces no querían que sus hijos jugaran con Till, lo cual hizo que Till fuera un poco la apestada. Yo, vamos a empezar aquí a dejar los hechos claros. Yo creo que más que ser por sus supuestos poderes sobrenaturales y que le tuvieran miedo, yo creo que era una cuestión de no formar parte de nuestra comunidad. Y los mormones, pues es una comunidad bastante cerrada, aunque en los últimos años pues se haya medio abierto, no deja de ser una comunidad de nosotros con nosotros mismos. Yo creo que vamos a por ahí el tema. Aquí cada uno que elija lo que quiera creer. Till acaba de llegar, año 1989, y sus padres consiguen que Till tenga como su primera quedada con una amiga, ¿no? Que han conseguido, pues han conocido a los padres y van a hacer que las niñas jueguen y luego que se queden a dormir, ¿no? Till tiene unos 5 años o así y esta es la primera vez que sabemos por Till que ha sido víctima de sobrepasamientos. ¿Por quién? Pues por el padre de esta niña, al que ella siempre se va a referir como Doc y que va a ser como su sobrepasador por excelencia. Uy, eso suena muy mal, pero ya me entendéis, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en el otro vídeo. Los sobrepasamientos de Doc duran hasta que ella tiene 13 años. Doc, según Till, formaba parte de varios cultos de estos secretos, con normas, con procesos de introducción, con rituales, a veces que involucran sangre y cosas de estas, ¿me entendéis? Uno de ellos, a mí esto no me quedó muy claro, la verdad, uno de ellos supongo yo que será como una forma de mormonismo extremo, que es uno que es un tipo de culto que todavía celebra la expiación por sangre, que es como una doctrina muy antigua de los mormones, que los mormones como mainstream pues los han dejado ya de lado porque chicas, que es un poco circo la historia, pero básicamente considera que hay ciertos pecados que no se pueden perdonar así como así, que hay que perdonarlos a través del derramamiento de sangre, que Jesucristo no te los puede perdonar, ¿no? Hay que derramar sangre, hay que hacer un sacrificio. Y así se evita que la persona que ha hecho ese acto tan horrible y tan impío pues se convierta en hijo de la perdición. Hay un caso, que esto lo contó Marta Caballero, sobre unos hermanos mormones que se meten en una de estas sectas extremistas mormonas y que también, bueno, montan una tremenda porque acaban con la vida de la esposa de uno de ellos y del bebé que tenían juntos. Simplemente por esto, por lo de expiar los pecados a través de la sangre. O sea, bueno, me voy. Eso está el tema ahí. Y entonces esta idea, según Wikipedia, gracias siempre, se vinculaba a una teocracia ideal donde el castigo debía ser aplicado voluntariamente para expiar pecados como por ejemplo la apostasía, es decir, renunciar de la religión o el adulterio. He visto en otros sitios que el adulterio no se incluía, yo no sé, pero bueno, el pecado que les dé la gana a ellos, porque esto también es un poco aleatorio, pues ese por sangre, ¿no? Pues por un lado este señor formaba parte de esos cultos que de hecho veían a Till como el mismísimo demonio, un poder oscuro que destruir. Y Doc luego, como también era una persona muy sociable, pues pertenecía también al culto al Seitán, nuestra alternativa a la carne favorita. Vamos a decir los seitán, cultos a seitán, ¿vale? Bueno, pues formaba parte también de eso y entonces a través de esto ya era expuesta a torts, ¿vale? A tortas, vamos a decir, pero sabéis que es tort más ura y también a muchos tipos de sobrepasamientos y de acciones horrendas, incluso de quileos. Por ejemplo, pues ver cómo le sacaban toda la sangre a la gente estando viva
o incluso cómo pues hacían una barbacoa, ¿no? Resulta, vamos a volver un poco ya a la historia, ¿no? Doc oye de las habilidades de Till y entonces él tiene que conseguir de alguna manera tenerla para él, para llevarlo a su culto, para que así, pues, a sus cultos, que era pluriempleado el muchacho, para que así, bueno, pues poder usar los poderes de esta chica. La primera noche que coinciden, que es cuando Till va a casa de su amiga, él cubre a las dos chicas en sangre, en plan muy Carrie el momento, y les echa fotos para mostrárselas a sus amiguitos de culto. Y dice Till que al año siguiente es cuando Doc ya se sobrepasó plenamente con ella. Y en toda esta confusión los padres no tenían idea de absolutamente nada de nada. Se dejaban manipular por Doc e incluso permitían que Doc recogiera a Till del colegio por las tardes. Es decir, él llevaba un papelico que decía: los padres me han dado permiso para recogerla, me la llevo a casa. Y así los padres como que se fueron haciendo un poco oídos sordos de lo que estaba pasando. Till nos cuenta que Doc pues le hacía formar parte de estos cultos de los dos y Till luego también ha contado que Doc le hacía cosas terribles. Esto también lo sabíamos porque lo cuenta ella en el documental, ¿no? Y lo que no llega a contar ella es, en el documental en concreto, lo ha contado luego en entrevistas, que aquí se saca toda esta información, ¿vale? Es que Doc la entrenó para que ella captase otros niños que llevarse al culto, para que lo pudieran usar de regalos a las deidades, ya sabéis a lo que me refiero, o para poder hacer los rituales con partes de los cuerpos, con sangre sobre todo, etc, etc. También cuenta que estos personajes, estas personas de los cultos, la entrenaron para que todas las noches ella se despertara a las 3:22 de la mañana, se escapara de casa, Doc la recogiera, se la llevara a una hora del pueblo al bosque a hacer uno de estos rituales que según ella duraban horas y luego la volvía a dejar en casa. Y llegaba siempre justo para que su madre la despertara y a las 8 de la mañana empezar al colegio. Muy, muy eficiente todo, ¿eh? Y Till también una cosa que ha contado mucho es en los detalles de estos rituales, ¿no? Estaban formados por 13 personas. Yo aquí ya no sé, amigas, a mí aquí ya se me mezclan los rituales y los cultos. Yo aquí ya no sé si estos son los mormones extremos o los del Seitán. Por la supervivencia de esta historia y de mi cabeza, vamos a decir, los mormones deja de hablar y llega un punto que solo habla todo el mundo de lo del Seitán. Así que vamos a decir el culto del Seitán a partir de ahora son los que hacen esto. Si fuera del tema de los mormones, saber que no es una equivocación deliberada, es simplemente que esto es muy confuso porque estamos hablando de invenciones y creaciones de la mente de una persona que necesita darle un poco de sal a su vida, ¿vale? Vale, pues en el culto del Seitán, ya vamos a quedarnos con que era del culto del Seitán, que lo de los mormones pues se lo dejo por algún lado. Estaban formados los rituales por 13 personas que obviamente tenían que llevar máscaras. No sería un buen culto sin unas buenas máscaras, ¿no? Y que normalmente empezaban, pues, o sacrificando a un animal o a veces un infante, ¿no? Un infante, un niño, vaya, que a veces ella se había encargado de procurar, o sea, de atraer y demás. Y el perfil al que ella solía recurrir más eran a niños. Esto es triste, pero es cierto estadísticamente que la mayoría de desapariciones se dan dentro de estos grupos de niños, pero eran o niños de familias desestructuradas o que formaban parte de los servicios sociales, bueno, formaban parte no, que estaban a cargo de los servicios sociales y que, bueno, pues era raro que alguien lo fuera a echar en falta con la misma presteza que puede echar en falta pues padres en una familia estructurada, ¿no? A sus hijos o que están más encima y tal. Eran o estos niños o niños inmigrantes irregulares, porque era menos probable que fueran a denunciar lo que estaba pasando por miedo a que o deportaran a sus padres, los deportaran a ellos o lo que fuera, ¿no? Erin en su vídeo sí que se mete aquí en estadísticas y dice que ciertamente hay muchas desapariciones dentro de estos grupos de niños, no necesariamente porque los lleven a cultos, pero es verdad que hay menos medios para investigar, hay menos preocupación, es muy triste, la verdad, es una estadística muy, muy triste y es verdad que es muy ruin por parte de Till apropiársela como parte de su historia. Si queréis más datos de estos, Erin hace un vídeo maravilloso. Bueno, volviéndose a los niños, que ella decía que procuraba, lo que hacían era o los metían en jaulas o los retenían dentro de las propias cuevas que se habían creado en las montañas y demás, ¿no? Y cuando lo necesitaban para los rituales, pues los sacaban y recurrían a ellos y hacían pues lo que querían hacer en ese momento en el ritual. Es curioso, y yo creo que a todos nos chirría, que los padres de Till no se dieran cuenta de que su hija todavía no adolescente pasaba primero tanto tiempo con Doc, o sea, cuando hace los deberes, cuando está con sus amigas. Y segundo, que ella, ella es como Beyoncé, ella tiene las mismas 24 horas del día que el resto de los humanos, incluido Beyoncé. Entonces, ¿cómo es posible que le dé tiempo a toda esta vorágine de eventos en la madrugada
y que aún así llegara a casa a tiempo a dormir y se levantara para ir al colegio y que la madre no se diera cuenta nunca de eso. Y todo esto cuando no había cumplido ni los 12 años, ¿sabes? Porque aparte, si luego calculas, como ella dice, los rituales tardaban horas y tal, y Erin, que no paro de mencionarla, Erin hace la cuenta y dice, es que a lo mejor para el ritual tenía hora y media, ¿no? Entre que se iba, llegaba, no sé qué, empezaba tal y era hora y media para luego tener que volver. No, y luego ya dice que no, que durábamos muchas horas. Hora y media no son muchas horas, es una hora y media. Dejemos a un lado las perspicacias, sigamos hablando de lo que nos cuenta Till Swan en gran detalle. Obviamente tiene que haber misas negras, no sería un buen culto al Seitán sin una buena misa negra, no me sale la palabra. Y a veces, pues obviamente se recurría a humanos, ¿no? Para hacer esa misa, el cuerpo del humano en sí. Ella era forzada a presenciarlo todo, de ver, ya te digo, cómo sacaban sangre, a cómo quemaban, ¿no? Y hacían ahí un fueguecillo, hasta el punto que un día incluso ella describe que vio cómo la piel se derretía de una persona que estaba pues ahí en el fuego y se le podía ver hasta el hueso, hecho que biológicamente y fisiológicamente es imposible porque la piel no se derrite, la piel, o sea, mira, el otro día, por ejemplo, llevo aquí un quemado, que uy, el dedito peligroso. Llevo aquí un quemado que me quemé el otro día con una bandeja sacando una cosa del horno. Esta piel nos ha derretido, Cari. O sea, se me ha hecho una ampolla, o sea, se ha quemado. Igual que, no sé, es que si cocinas tú en el fuego un trozo de pollo, imagínate que se te derrite la carne del pollo. Pues no, se te quema y se te queda hecho, o sea, si lo dejas sin controlar, se te quema y se te hace un carbón, pero eso de derretirse es imposible, o sea que es muy gráfico, te digo una cosa, es muy de película de terror, ¿no? Es muy de del Mago de Oz, ¿no? De cuando a la bruja de, no me acuerdo cuál es, a Elfaba, la queman, pues se derrite, se derrite. La queman o le echan agua. Fíjate, tendría más sentido si le echaran agua que se derritiera que quemándose. Bueno, da igual, que dice que ella lo vio y como Steel Son las tenemos que creer. Y ya digo que insistía en que muchas veces el fuego tardaba mucho en calentar, como en coger la temperatura idónea, y que por eso las sesiones tardaban horas y horas. De aquí ya os digo la contradicción que os comentaba hace 0, de cómo le daba tiempo luego a llegar a casa, ¿no? O sea, y que nunca les pillara un atasco o que nunca les pillara un ciervo en mitad de la carretera. A mí eso me fascina, ¿eh? La flexibilidad del tiempo de los demás, cuando a mí para hacer una tarea se me va el día entero. Pues hay gente que, chicas, hay que aceptar que tienen una capacidad de hiperproductividad hasta para formar parte de cultos de Seitán, famosa, envidiable incluso. Y todo esto diréis, ¿cómo se lo puede creer la gente, no? Porque yo estoy asumiendo que vosotras no creéis nada de esto. Bueno, Till, yo ya os comenté en el otro vídeo que tiene una forma de hablar que es muy seria, como que hace un poco de uso de voz grave y seria para crear una imagen de autoridad y aparte habla muy rápido, o sea, a mí me recuerda mucho a cómo habla Ben Shapiro, que es un agitador de extrema derecha en redes sociales, que es hablar muy rápido, soltar muchas historietas y muchos hechos y muchos datos y tal, de manera que tú que lo estás escuchando te abruma, no te da tiempo a contrastar en tu cabeza o a reflexionar sobre lo que te está diciendo o si es cierto o no o qué pasa, o sea, no te da tiempo a racionar, básicamente, entonces te abruma tanto que al final, claro, ese pensamiento crítico tú lo desactivas porque tienes que sobrevivir a ese ahogamiento por palabras, ¿no? 1000 palabras por segundo que tienen. Y Till habla así, Till empieza a hablar y es una y creo que al final, claro, pues tú tienes que creer porque no te da tiempo a reflexionar, no te dan un espacio en el cual tú dices, decir, uy, espérate, ¿y esto que ha hecho? Porque ha dicho tanto ¿qué dices? O sea, ¿qué te aferras? Si ya es que ya no sabes por dónde vas. Y claro, una cosa de Till es que como miente en detalles insustanciales, aunque tú pilles ese detalle insustancial, ya te has perdido el detalle importante en el que ha mentido, ¿no? Lo cual, por cierto, aparte, lo de soltar mentirijillas sobre datos tontos que dan lo mismo, me parece... O sea, de desconfiar de esa persona, o sea, yo creo que es una de las red flags más grandes que puede haber con cualquier persona, es decir, ¿qué necesidad tenías de mentir en esto? ¿En qué no mentirás luego? O sea, ya es mentir por adición a la mentira, ¿eh? Bueno, pues Tile es un poquito así. Hay un testimonio que sí que se suele recoger, como en los vídeos más largos sobre Til, que Erin lo recoge de hecho, que es su amiga Diana Hansen Rivera,
Ella en este caso se refiere a un podcast llamado Mormon Stories, que es una amiga de la infancia de Till que desmiente mucho de lo que Till cuenta de su propia infancia. Ella dice que conoció a Till cuando Till tenía 9 años, Diana es un poco más pequeñita, y que como que la admiraba mucho, que eran vecinas y pasaban muchísimo tiempo juntas, hasta el punto incluso de que Till se ponía celosa si Diana tenía otras amistades. Recordemos a Blake conociendo el amor de su vida, Juliana, y la que monta Till en la madriguera anterior, y que incluso se bañaban juntas, ¿sabéis? O sea, era una persona que ha pasado mucho tiempo con Till, o sea, que le tenía el ojo echado en plan, era imposible que le diera tiempo a hacer todo esto porque yo lo veía luego. Diana cuenta también que iban a un colegio élite, ¿no? Que seleccionaba muy bien a sus alumnos y que yo asumo que sería una educación privada siendo Estados Unidos, con lo cual dinerito. Lo cual de nuevo contradice un poco toda la historia que Till se ha montado de que venía de familia humilde cuando pues los padres ya hemos visto que trabajaban pues en el ámbito docente, que tenían dinero y aparte Till, si te paras a pensar un poco, tiene unos hobbies o tenía unos hobbies un poco de persona rica, es decir, la hípica. ¿Quién se puede permitir hacer hípica por lo general? Pero no solo eso, hacer esquí, ir a clases de baile. ¿Qué quieres que te diga? Eso no grita working class, precisamente. Diana también nos cuenta que Till era una niña muy difícil, que a sus padres los llevaba de cabeza, porque si los padres decían tienes que hacer tal, ella le entraba una rabieta e incluso se hería a sí misma, robaba el alcohol de casa de sus padres, y todo esto porque Till decía que ella era especial y que tenían que tratarla como un ser especial. O sea, aquí ya empezaron como las ínfulas de grandeza de Till, ¿no? Y eso, y que cómo le iban a decir a ella que, pues yo qué sé, que se hiciera la cama, que ella era una salvadora del mundo, que no lo veían. Y además Diana cuenta que Till era muy dada a la manipulación y que a sus padres los tenía comiendo de su mano. Y Doc, en las declaraciones que sí que ha hecho, dice que parte de la inquina que Till le tiene a él es porque él nunca se dejó manipular por ella, que ella lo intentaba, que él veía lo que hacía con sus padres y él era como, no te voy a dejar que hagas esto. Y es que la relación entre Till y Doc es un poco extraña porque no se sabe muy bien qué tipo de relación tenían, pero más adelante vamos a ver que Till ya de adulta sigue escribiendo a Doc cartas, ¿no? Le escribe cartas a él. Y no sé, yo pienso que a lo mejor ella, estos son mis especulaciones, ¿eh? Que ella a lo mejor tenía algún crush, que se había pues medio enamorado de él o lo que fuera, y él, siendo un adulto, le dijo no. Y yo creo que de aquí venían un poco las rabietas de ella y que luego, bueno, lo demonizara literalmente a la larga, ¿no? Ese rechazo, porque ya sabemos que Till, el rechazo y sobre todo el rechazo amoroso lo lleva mal, fatal. Claramente una persona que le gusta manipular, que va con esas ínfulas de grandeza, adora que la escuchen y adora sobre todo crear una reacción en la persona que le está escuchando, en su interlocutor. Entonces, las historias de Till cada vez eran como más complejas y más grandes, etcétera, pero simplemente por lo que se dice en inglés, el shock value, ¿no? El valor que tiene el shock mismo y ya está, no porque vayas a añadir nada nuevo o estés contando algo que es real. Y que finalmente, pues ya os digo que para unas amigas que estaban tan juntas todo el tiempo porque Till era muy celosa y le exigía a Diana que estuviera pegada a ella todo el tiempo, Diana dice que no tiene ningún tipo de recuerdo de ninguna de esas escapadas de las que Till dice que estuvo participando durante toda su infancia, ¿no? Entonces aquí ya empezamos, la gente que la conoce empieza un poco a crear otra imagen, que es la que nosotros vimos en el documental ya, pero que ya te la empiezan a confirmar que viene desde la infancia. Vamos a hablar un poco de los diagnósticos de Till, ¿vale? Porque recordáis que Till detesta a los profesionales de la salud mental, aunque luego matizaremos un poco en esto, porque los necesita para dar relevancia a su proceso o a su método, por así decirlo. Y ya sabéis que le encanta darle la palmadita en la espalda a sus seguidores por haber acudido a ella y no haber acudido a un profesional cuando estaban en necesidad de una ayuda, de un acompañamiento terapéutico. Y aparte, recordaréis también del vídeo que ella fue diagnosticada de 1100 maneras, ¿no? Pero que ningún diagnóstico era del todo exacto. No sé yo en qué se basa ella para decir que no eran exactos, me hace pensar que era sobre todo porque ella no estaba contenta con el diagnóstico, porque ella quería algo grande, o sea, algo relevante. Ahora entraremos en eso, pero bueno, sus padres, ya sabéis, desesperados, la llevan a ver 4000
especialistas, aquello no termina de cuajar, no encuentran exactamente qué le pasa, por qué tiene ese comportamiento y demás. Llega la cosa hasta el punto de que los padres se van a China con Till y van pues en busca de a ver si es problema de la medicina occidental que no nos puede dar respuesta, vamos a ver si la medicina tradicional china nos puede dar una respuesta. Y aquí no sabe muy bien qué pasa, pero da la impresión de que los profesionales que ellos visitan en China, que no sabemos exactamente de qué son profesionales, yo me imagino que viendo a estos aquí desesperados y tal, y diciendo pues, qué respuesta le damos, se rieron un poco de ellos y les dijeron, sí, sí, tiene poderes especiales. Y eso ya era lo que ella necesitaba, ¿no? Para justificar sus ínfulas grandeza. Ella no iba a aceptar ser bipolar, ni iba a aceptar ser borderline, o sea, trastorno de la personalidad límite. Nada de eso iba a aceptarlo ella, sino que ella tenía que tener la confirmación que le daban estos especialistas en China de que ella tenía unas cualidades especiales, extrasensoriales, y que ahí estaba la cuestión, ¿no? Pero en fin, con este diagnóstico entonces Till ya se sube al dólar. Ella ya tiene esa justificación para ser una persona terribilísima, ¿no? La cuestión es que Diana dice que Till pasaba horas examinando los manuales de psicología de su madre. Recordemos que era la psicóloga del instituto o de un instituto de allí de la zona o del colegio, porque quería buscar un diagnóstico que se ajustara a ella, ¿no? Ella desesperadamente quería un diagnóstico y que también asumía los diagnósticos que ya veía en personajes de películas. Yo me imagino un poco a Angelina Jolie en Inocencia Interrumpida, ¿no? Qué guay, pues yo quiero ser Angelina Jolie, yo tengo eso, ¿no? Pues ese tipo de comportamiento. Pero claro, Diana dice que no tenía nada de eso. Y Diana también dice que Till incluso le daba consejos de cómo hacerse daño a ella misma, que Diana, la voy a intercambiar según me venga, incluso intentó autoquilearse a instancias de Till, ¿no? Que Till le dijo, bueno, pues no pasa nada si lo haces tal. Ya Till como probando los métodos de manipulación que ella después usaría. Recordemos que una de las críticas mayores que hay contra Till, o de las acusaciones más grandes que hay, es que ha promovido el autoquileo de varios de sus seguidores, diciendo básicamente que como tenemos muchas vidas, si tú pones fin a la de hoy, es un botón de reset y tú luego vas a la siguiente vida, ¿no? Pues un poco así. Y ya añadiendo a la lista de diagnósticos de Till, Till también dice que en el culto este le enseñaron a disociar y a dividirse mentalmente en dos personas distintas. O sea, no es una disociación de decir desconecto por completo, ¿sabes? No, ella se convertía en dos personas distintas y que esto era lo que le permitía a los miembros del culto a que cuando ellos hacían chis y aparezco a tu lado, pues entonces ella cambiaba de personalidad. O sea que ella tenía absoluto control, o otra persona tenía absoluto control sobre esa disociación, que luego con el paso del tiempo pues ya ha parado de ocurrir, se ha curado, ¿no? De un trastorno que es imposible de curarte y sobre el que no se tiene ningún control, sino que es una respuesta, los cambios de personalidades, por así decirlo, son una respuesta a determinados estresores y tal. Bueno, en fin, que eso Till también lo tenía. No voy a entrar en detalle en cómo hicieron esto porque tampoco me interesa y tal, pero Erin hace muy buen análisis al respecto. La recordemos siempre, nuestra reina de este guión de hoy. Y llegamos a un salto temporal en nuestra historia, desde que Till tiene 16 años hasta que tiene 19, cuando consigue escapar de todo esto que Doc tiene organizado. Resulta que Doc se había llevado a Till en medio del bosque, como solía hacer, para llevar a cabo un ritual más. Este ritual conllevaba mantener relaciones con un cuerpo que estaba Morticio Adams. Vamos a decir, gracias YouTube por no dejarnos usar vocabulario de adultos. Y ella tenía que hacerlo con este Morticio Adams, mientras que Doc mira, asumimos que tocando la zambomba mientras tanto, y a la vez se come, Doc se come un trozo del muslo de Morticio, ¿vale? Otra casilla en el bingo de Doc. Le gusta la carne buffet, ¿no? Vamos a decir, buffet así bien humana. Por cierto, esto me recuerda al libro que me he acabado de leer hoy, Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica, que es una pasada, os lo tenéis que leer. Es sobre qué pasaría si de repente hay un virus que no nos permite comer carne animal y tenemos que recurrir pues a la carne de, ya sabéis, a otros métodos, ¿no? Muy chulo, te revuelve un poco el estómago a veces, pero os lo recomiendo, ¿vale? Pero bueno, volviendo a Doc, personaje de novela de Agustina Bazterrica,
Él le obliga a Till a hacer esto y bueno, se dan otras circunstancias ahí que no voy a detallar porque, hija, pues me parece un poco morboso, pero para las que sois morbosas, de nuevo, id al vídeo de Erin, que ahí sí que lo cuenta ella en más detalle, ¿vale? Porque creo que lo lee del libro de Till, creo recordar. Y en medio de todo esto, Till se da cuenta de que se puede marchar, que ella tiene libre albedrío y que ella se puede ir. Entonces, en un despiste de Doc, que está pues con una mano la zambomba y con la otra el snack, sale corriendo a su coche, o sea, Till corre al coche suyo de Till, no sabemos de dónde ha salido el coche de Till, supongo que pues conduciría ella allí, de propio acuerdo con Doc, aunque ella estaba como enajenada mentalmente hasta ese momento. Y de allí ella se va del pueblo de Utah en el que vive y escapa a Salt Lake City, capital de Utah, donde se aloja en casa de nuestro queridísimo amigo Blake. Aquí empieza esta historia que todavía sigo sin saber qué conexión tenían ellos de antes. O sea, en qué momento se conocieron si Till estaba tan ocupada constantemente. Después de esto, ella le escribe una carta a Doc, lo cual es curioso porque es como, has escapado de este señor que te ha tenido, bueno, que te ha hecho pasar por el dolor y el sobrepasamiento más grande que cualquier persona en la faz de la Tierra ha vivido, como ella misma se publicita. Le escriben luego una carta diciéndole, todo por Salt Lake City, ok, he salido en la portada de la Playboy, que era mentira, me estoy preparando para las Olimpiadas de 2010 en la categoría de esquí no sé cuántos, que era mentira también. Y lo relevante de esta carta es que Till le dice a Doc que ha empezado a hacer terapia con una terapeuta muy reconocida en Utah que se llama Barbara Snow, que es experta en sobrepasamientos que han tenido lugar en la infancia y sobre todo en el contexto de rituales al culto de Satán. Y de hecho es Bárbara quien en nombre de Till en 2005 termina llevando una denuncia a la comisaría de turno, pues no sé, de Salt Lake City supongo que sería, describiendo y denunciando todos los rituales a los que había llevado o los que había forzado a Till a participar Doc. O sea, Doc la había forzado a participar. ¿Qué le pasa hoy a mis oraciones subordinadas? ¿Qué me pasa hoy? Esto es de no hablar suficiente español en la intimidad, de verdad. O sea, soy la razón por la que no me olvido de mi lengua materna, porque madre mía. Bárbara Snow, amigas, y llegamos a mi parte favorita de toda esta historia. La razón por la que empezó toda esta saga de Till Swan, el pánico satánico. Tengo que decir el nombre entero porque esto es que tiene que sonar bien. O sea, no sabéis, el Satanic Panic, amigas, el Satanic Panic, que ahora vamos a llamarlo pánico satánico, ¿vale? ¿Y cómo es que conoce Till a Barbara Snow? Bueno, en 2004 Till decide ir a un centro de crisis para víctimas de estos sobrepasamientos y de ahí la derivan a Bárbara. Bárbara es una de las psicólogas que aparece pues en este directorio que tienen los mormones de referencia, en plan, cuando tienes un problema, el encargado de tu comunidad, o sea, el pastor, ¿no? De tu parroquia o como se agrupen en los mormones, que no lo sé, la verdad, te recomiendan ir a X profesionales para así asegurarse de que son profesionales que pues se mantienen dentro de la doctrina mormona, que no te van a sugerir que hagas ninguna cosa que contradiga pues, los principios mormones y todo eso, ¿no? Bárbara, aparte, es una de las figuras centrales de todo el pánico satánico que hubo en Utah en los 80 y 90. ¿De dónde iba a sacar las historias Till? Y os voy a contar ahora un poco sobre este pánico. Se le llama un pánico moral porque en realidad fue eso, fue como una especie de psicosis colectiva de pensarse que estaba pasando algo malo, pero en realidad nunca se ha podido demostrar que estos rituales y cultos en realidad se estuvieran llevando a cabo. Bueno, todo comienza con la publicación en 1980 de un libro llamado Michelle Remembers, Michelle recuerda, que había sido escrito por la misma Michelle y su psiquiatra de entonces, Lawrence Baxter. Curiosamente, Baxter dejó a su esposa y se casó con Michelle, su paciente. El libro se vendía como unas memorias compuestas de recuerdos recuperados a través de sesiones de terapia con Baxter. Y esos recuerdos tenían que ver con Michelle haber sido víctima de estos rituales del seitán. Y entonces en él te cuentan que, bueno, que ella tuvo un aborto involuntario y que a raíz de eso desarrolló una depresión comprensible. Entonces decidió buscar ayuda psiquiátrica. También te digo una cosa, a veces la ayuda se podría quedar en casa, pero bueno, Michelle buscó ayuda
y recurrió a Pasteur, ¿no? A Pasteur, para lidiar pues con este evento tan traumático que ya había tenido que vivir. Son canadienses, por cierto, no tienen nada que ver con Utah. Está esto y luego Barbara Snow se coge este libro y hace lo que da la gana. Bueno, y con Pasteur, Michelle se somete a 606 y 2 ceros horas de hipnosis para intentar descubrir los sobrepasamientos que su madre presuntamente le había efectuado. Y a raíz de esto recuerda que su madre pues la llevaba precisamente a estos rituales del Seitán y que la encerraba en jaulas, que le hacía mirar mientras que hacían cosas a otras personas y a otros niños, que la bañaban a lo Carrie, ¿no? Muy, no sé si os suena idéntico a lo que Till Swan ha contado de su propia historia vital. Que ya es casualidad. Pasteur, que es un devoto cristiano, que creo que hay que mencionar estas cosas en este contexto porque son relevantes y son importantes y creo que originan ciertos sesgos, pero bueno, el nacionalismo cristiano es otra historia que hoy no voy a tocar. Bueno, pues Pasteur culpa de todo esto a la iglesia de Satán, que sí, que es la misma iglesia que creó Anton LaVey, que surgió precisamente como una crítica a las otras religiones, o sea, como una religión antirreligiones. Y si de hecho echáis un vistazo a los dogmas de la iglesia del Satán, pues veréis que es todo en plan, tú tienes derecho a tu propio cuerpo, no puedes ser tomado sin tu consentimiento, tienes que tratar bien a las personas y a los animales, o sea, podría ser una declaración de los derechos humanos, sinceramente. Bueno, pues Pasteur obviamente pues le echa la culpa a esto y el Anton LaVey le dijo que se callara, que le iba a meter una demanda fuertecita porque aparte todos los hechos que narraba el libro se habían dado antes de que Anton LaVey montara el tinglao suyo de su propia iglesia. Si os interesa Anton LaVey, hay un episodio del podcast de Francisco Franchi de Junior Healy aquí en YouTube que yo no sé cuántas horas dura, es maravilloso, que habla de toda la historia de este señor y cómo montan la iglesia y tal y cual. No voy a hablar yo ahora de la iglesia del Seitan, tenéis ahí ese vídeo maravilloso, yo no puedo aportar nada más al tema. Ya vamos por donde van los temas, o sea, ya estamos empezando a culpar a una iglesia que no existe y que encima sus principios son todo lo contrario a lo que tú estás contando que ocurre. Da igual que este libro fuera cierto o no, la verdad es que nunca se ha podido demostrar lo que este libro cuenta, pero ya tenemos un pánico al Seitán en toda la nación, porque ya, pues aunque fuera canadiense, esto llegó a Estados Unidos y sabéis que a Estados Unidos una buena conspiranoia nos gusta, nos gusta. Y sobre todo nos gusta en Utah. En Utah, estos pánicos morales de es el fin del mundo, los adoramos. Por cierto, estoy pensando en hacer un episodio sobre el Rapture Talk o la histeria colectiva que hubo en TikTok, bueno, histeria religiosa que hubo en TikTok en septiembre de que se pensaban que era el día del juicio final. Dime si eso os interesa. Ya te digo, empezaron ya con este pánico y ya decían que es que los niños estaban en peligro, que los iban a llevar a estos sitios y hacerles todas estas cosas. Y aquí Barbara Snow se presenta como nuestra heroína, ¿no? Qué casualidad que casi todos sus pacientes niños terminan contando una historia prácticamente idéntica a la de Michelle Remembers. Bueno, niños y no tan niños, que luego ya trata a Till Swan. Todos habían sido usados en rituales y habían sido introducidos por ellos, por personas de su entorno y tal. Bárbara esto lo explica diciendo que como el trauma es tan enorme, pues el cerebro ha escondido esa memoria para que estas personas no lo puedan acceder a ellas y no tengan que revivir ese trauma, pero que tienen que recordarlo, obviamente. Ella es de la escuela de la que luego aprende Till Swan, de que el trauma hay que revivirlo todas las veces que haga falta revivir un trauma para que a ti te deje bien vulnerable, ¿no? ¿Y cómo conseguía Bárbara que estos niños recordaran estas cosas tan terribles cuando en un principio las habían olvidado y aparte no tenían conciencia de qué implicaban esos rituales ni nada? Bueno, pues Bárbara practicaba más bien una terapia que ahora a día de hoy se considera pseudoterapia, es decir, no tiene base científica, ha sido desmentida completamente como que funciona, porque esta terapia usaba la hipnosis como método para llegar a esos recuerdos, acompañado de Bárbara haciendo preguntas a los niños para que estos les dieran pues una respuesta que ella buscaba. Estas respuestas yo voy a asumir que iban hiperdirigidas, que eran hiperexplícitas, que no dejaban lugar a la ambigüedad, o sea, no era como ¿y qué recuerdas? Era ¿recuerdas que te pasó esto y que alguien hizo? ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, van creando ya como un recuerdo las propias preguntas y te hacen dudar de ¿esto ha pasado o ya no ha pasado? Porque ya se me está mezclando con la memoria, ¿no? Que era también una cosa que le pasaba a los seguidores de Till Swan, que al final, y gente que se ha salido del círculo de Till Swan, que dicen, me cuestiona tanto lo que ha pasado y lo que yo recuerdo, que al final yo ya no sé si mis recuerdos son válidos, entonces solo me queda lo que ella me diga que ha pasado, ¿no? Pues ella hacía un poco esto con los niños, ¿vale? Y de hecho, ella
insistía muchísimo hasta que el niño le daba la respuesta que ella quería. Ha habido niños que salían de la terapia, creo que pues oí del caso de una niña de 10 años, creo que era, que decía, bueno, es que al final le dije que sí a todo porque es que no me dejaba salir de la sesión de otra manera. O sea, son métodos que se va a ver que son muy coercitivos y muy invasivos y que al final no hacen que recuerdes un recuerdo, sino, o que lo recuperes, sino que te lo inventes por completo, ¿no? Y los padres es que llegaban muy angustiados diciendo, mi niño ha cambiado, habla ahora de temas sensuales que no le toca para la sociedad y tal. Pero es que estamos hablando, a ver, estamos hablando de una comunidad religiosa muy cerrada, muy restrictiva de las libertades individuales y de la autoexploración individual y de la exploración de cualquier cosa, que pone mucho peso en la mancha de la pureza y todo eso. Por estadísticas, este tipo de comunidades, no solo los mormones, sino cualquier comunidad religiosa que funcione de esta manera tan cerrada, es un caldo de cultivo para que se den casos de sobrepasamientos con niños. Puede ser que ese niño hubiera sido víctima de un sobrepasamiento, pero claro, no vamos a culpar a nuestra comunidad religiosa, que es la que nos va a salvar de las sordideces de este mundo. No, tiene que haber sido pues un culto seitán. Pues nada, pues ahí que iba Bárbara, ¿no? Y entonces ya os digo que preguntaba a los niños de manera, tenía que ser de manera muy dirigida, los tenía que asustar mucho también y agobiarlos, etcétera. O sea, todo lo contrario a lo que debería ser una sesión de terapia con un niño que ha sufrido este tipo de situaciones. Pero es que además la tía, o sea, tú te dirías, bueno, pues está haciendo todo esto, es una labor importante, pues estará desarrollando un método y tal. No tomaba apuntes, ni grababa las sesiones, ni absolutamente nada. Todo estaba en su cabeza. Pero es que, o sea, ni se preparaba las sesiones de un día para otro con los niños. Ella iba pues con lo que le venía, ¿no? Lo que le venía, le decía el ángel mormón. Hoy toca esto, ¿no? La cuestión es que Bárbara con este tema pues va sacudiendo a la gente de su comunidad. Hay algunos señores mormones que se lo toman en serio toda esta historia y terminan llevándolo a la policía diciendo que hay que investigar lo que está pasando con estos cultos, que las infancias, quién va a cuidar de los niños, quién piensa en los niños y que para adelante, ¿no? Daba igual que todos los niños que Bárbara trataba tuvieran siempre la misma historia y si la historia fuera precisamente la que se había sacado del libro aquel de Michelle Remembers. Pues Bárbara está a tope con el tema. Y llega a implicar la tía hasta a 40 adultos en los rituales, incluso adultos que la defendían y que decían que sí, que había que investigar lo de los rituales a ver qué pasaba. Sin embargo, la investigación llega a la conclusión de que sí que había habido sobrepasamientos en algunos casos, pero no tenía nada que ver con ningún culto, sino que eran sobrepasamientos que ya os he dicho yo, que se dan con probabilidad dentro de esas comunidades. Con todo este barullo, pues Bárbara tiene que ir a declarar algún que otro juicio y aquí es cuando los peritos o a quien le tocara o al juez se dan cuenta de que esta señora no tenía ninguna evidencia de lo que estaba diciendo, que ella la había soltado al aire y había montado todo este barullo, pero no había un archivo que ella hubiera mantenido de lo que estaba pasando ni nada por el estilo. ¿Qué hacen? Pues mandan a un perito, supongo que sería sí, pues un especialista, ¿no? A supervisar o no supervisar, estar de oyente, ir a ver una de las sesiones de Bárbara con uno de los niños para ver cómo ella llega a las conclusiones de todo esto de que estaban siendo usados en estos ritos. Pues los peritos se dan cuenta de que Bárbara usa métodos cuanto menos coercitivos y bastante cuestionables que alteran el estado de los niños y sus recuerdos y que incluso a veces los incomodan tanto que, como ya os he dicho, le decían que sí, que le había pasado todo lo que ella estaba diciendo con tal de irse a casa porque no tenían ya más ganas de estar en aquella sesión. Bárbara además en esas sesiones les daba a los niños todos los detalles de los rituales para que ellos dijeran que sí, que les había pasado. O sea, no hay. El niño no tiene lugar a la imaginación siquiera, porque directamente ya le dice lo que os he dicho. A que te pasó esto y lo otro. Y la niña, no me pasó, no. Encima, o sea, el trauma también de tener un adulto diciéndote que esas cosas existen. O sea, tú no tienes ninguna conciencia ni de regalos que se hagan los dioses en los rituales, ni de sacar sangre, ni tienes recuerdo de prácticas sensuales. No tienes recuerdo. O sea, tú no conoces eso porque eres una niña, porque no tienes por qué saberlo. Y tienes a una adulta describiéndotelo en pleno detalle y no solo eso, sino diciéndote que te ha pasado a ti y todos estos padres en plan, ay, que mi hijo no esté expuesto al vicio y a esto y es como, y lo llevas a esta psicóloga que le está contando todo esto. Bueno, psicóloga, lo que fuera. O sea, qué trauma también para esos niños y tener que crecer
con esa infancia robada y esa inocencia robada, ¿no? Bueno, pues este pánico del seitán se quedó en lo que era que es un pánico, es decir, nunca se ha conseguido demostrar que estos rituales efectivamente tuvieran lugar ni que les hicieran nada a los niños en estos rituales. Obviamente a los niños se les hace cosas, pero eso ya sabemos por qué, ¿no? Y en qué contextos. Año 2004, Till se pone en contacto con Bárbara, bueno, la ponen en contacto con Bárbara, Bárbara la trata, probablemente haciendo uso de las mismas tácticas y prácticas que ella hacía con esos niños, ¿no? Con los del miedo del seitán. Y es verdad que Till, pues, cae víctima de Bárbara, ¿no? Porque al final, pues, Bárbara le hace crear recuerdos falsos, pero qué suerte para Till al fin encontrar a alguien que le diera los recuerdos que ella necesitaba para justificar que era un ser especial. Que ahora ya no era que tuviera poderes especiales, sino que aparte había sobrevivido a un trauma tan grande que eso lo hacía todavía más especial. Y os he comentado que Bárbara, el caso este de Till lo llevó a la policía, ¿no? Pero Till primero no le quería dar el nombre de Doc. Recordemos también que Till estaba en contacto con Doc en este tiempo. Y tampoco era capaz ella, Till, de proporcionar evidencias de lo que le había pasado, ni siquiera a través del análisis de sus diarios o de un examen físico de sus cicatrices. De hecho, cuando pues investigan las cicatrices y demás, se dan cuenta de que esas cicatrices no vienen de lo que ella está contando, que pueden venir pues de que sean porque se las haya hecho ella o pueden ser otras cosas, pero no vienen de los tipos de agresiones que ella está describiendo. Y sobre el diario ya digo que yo no sé exactamente lo que dice, puede ser que diga algo sobre sobrepasamientos y creo que de aquí viene la teoría que os he dicho antes de que puede ser que alguien en su vida, cuando era niña, llevara a cabo esta acción tan terrible, pero que ella esa acción la ha cogido y le ha dado pues es que le ha creado una narrativa alrededor, ha cambiado los personajes como le da la gana tremenda, entonces que el trauma y el hecho traumático que existan de verdad, sí. Que Till haya decorado todo eso de una trama de mentiras gigante, como suele hacer, de mentir una cosita pequeña aquí y tal, hasta crear una historia independiente de lo que verdaderamente le pasó, yo creo que puede ser que sea el caso más probable de lo que ocurre con ella y de la historia que ella cuenta. Siendo ella consciente, ¿eh? Siendo ella totalmente consciente. Yo creo que de verdad ella sabe que eso no pasó. ¿Y por qué pienso que ella sigue más consciente de que esto no ha pasado que a lo mejor pues uno de esos niños? Para empezar porque era adulta. Pero segundo, porque Till, ella asegura que ella esos recuerdos ya los tenía de siempre, que no los había tenido que construir, o sea, no los había tenido que recuperar con Barbara Snow. Y luego, tercero, en 2008 se informa a la policía de que Barbara Snow había sido la terapeuta de Till que le había hecho recordar todo esto, ¿no? Automáticamente la policía pues archivó la causa porque dijo cuántos casos no han venido de Bárbara que han sido todo invenciones de un proceso pseudoterapéutico. Till ahí podría ya haber empezado a cuestionar y no le dio la gana y no creo que Till sea tonta. Y segundo, otra cosa que me hace pensar también, ya no con Till, es cuánta gente que de verdad ha sufrido sobrepasamientos y experiencias así de traumáticas en la infancia, por culpa de Bárbara hacer que se inventen esos recuerdos, han visto todo su dolor desacreditado y ahora se les ha hecho un barullo tremendo entre cosas que pasaron y que no pasaron y que no se van a poder nunca, pues a lo mejor no sanar, pero sí poder lidiar con ellas. Todos víctimas de Bárbara, sí, pero creo que Till, siendo víctima, no justifica tampoco la persona y la personalidad de internet en la que se convirtió y cómo pues saca millones y millones de dólares a sus propias víctimas, a sus propios seguidores, por los traumas que estos tienen, que de buscar una ayuda de verdad especializada y preparada podrían, pues no sé, si no solucionarlos, sí que encontrar un poco más de consuelo. Pero no, Till tiene que sacar sus millones. Y pasamos al capítulo de Till Swan S.A., Sociedad Anónima. El hecho de que Till ha hecho negocio de todo esto está más que demostrado, ¿no? Ya lo vimos en el vídeo anterior cómo funciona, pero ¿cómo ha conseguido Till tantísimos seguidores? Que eso también es otra pregunta que nos podemos hacer. Básicamente creándose una marca muy clara, pero lo más importante, sabiendo muy bien cómo funciona Internet. Till maneja el algoritmo y el SEO de Google y de los motores de búsqueda que da gusto. O sea, es una maestra en ello. Hay un podcast que se hizo sobre ella de Gateway que el otro día creo que dije que lo primero que había visto de ella era el documental y no fue este podcast. Escuché el podcast y luego fui al documental. El podcast está muy interesante porque es un periodista como que se mete en todo el tema de los retiros de Till y eso y la entrevista y no la entrevista directamente,
pero sí que tiene conversaciones con ella y yo creo que ella como que, no sé si le pasa como en el documental, que se cree que la imagen que va a dar va a ser maravillosa y luego no lo es, o si de verdad se relaja y no se da cuenta exactamente de lo que está diciendo. Voy a abogar por lo segundo, por lo primero, perdón, porque creo que no es una persona que se relaje. Pero bueno, el podcast se llama The Gateway. Yo lo recomiendo que lo escuchéis porque no tiene desperdicio, está muy, muy bien producido. Pero bueno, en una de estas conversaciones que ella tiene con el periodista que lleva a cabo el podcast es como tipo de investigación, o sea, no es que se siente el chico a contártelo y ya está, sino que te va poniendo clips de conversaciones y cosas de esas, ¿sabéis? Es tipo documental, pero solo que he oído, ¿no? Bueno, pues en una de estas conversaciones ella le asegura al periodista que usa etiquetas específicas, específicas para el SEO. El SEO es como la forma de optimizar que los buscadores de Internet, que cuando tú pones algo en Internet, tu página web sea la primera que salga, ¿no? O sea, tú pones como unas etiquetas que sabes que en cuanto alguien busque algo va a aparecerle tu página, ¿no? De descripción de lo que tiene tu página o temas, etcétera, ¿no? Entonces, ella usa etiquetas específicas para el SEO para que sus vídeos lleguen a personas que busquen cosas cuando están desesperados, tipo autoquileo, tipo ha fallecido mi madre, tipo estoy desesperada, cosas de eso. O sea, ella sabe muy bien qué audiencia la va a buscar y sabe cómo explotarlo y cómo llegar a ellos, ¿no? A través ya digo, del SEO y del algoritmo. Pero, obviamente, Til te dirá que tiene poderes especiales, extrasensoriales, etcétera. Chica, yo no veo nada malo en admitir que se te da muy bien publicitarte en internet. O sea, eso es un don. Hay gente, hay cursos, hay másters que van sobre eso. O sea, chica, pues ole tú, que sin tener que haber hecho todos esos cursos ya sabes cómo funciona, pero no, ella tiene que decir los poderes extrasensoriales, porque, claro, ella puede hasta acceder a los registros acásicos, que viene a ser, y os voy a citar Wikipedia, hay un compendio de todos los acontecimientos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales, lo que viene a ser la información universal, que han ocurrido en el pasado, en el presente o en el futuro, en lo que respecta a todas las entidades y formas de vida. O sea, es como una biblioteca gigante de todo, de toda la historia universal, pero la pasada, presente y futura, básicamente, y de todos los pensamientos y tal. Por eso ella sabe lo que piensa la gente, por eso ella ve las auras y tal. Y solo unos pocos privilegiados pueden acceder, entre los que se encuentra Til. Y claro, con esta sabiduría que ella dice, eso te imagínate. Tú eres una persona espiritual, porque yo creo que esto es como algo básico para llegar a ella. Eres una persona espiritual que estás pasando por un momento regulero y buscas respuestas. Y a veces el momento regulero es muy, muy regulero. Y escribes, se me ha muerto mi madre, ¿qué hago? Y te sale Til. Y entonces Til te empieza a decir que ya ve todo, que ya no sé qué tal. O sea, tú vas a confiar en ella, pero porque tú ya estás predispuesta a buscar una respuesta determinada dentro, obviamente, de ese mundo espiritual. Si yo lo busco, por ejemplo, que soy hiperescéptica y bastante atea, probablemente yo vea eso y digo, pues chica, pues me da igual, ¿sabes? O sea, no. Pero otras personas no son así. Hay gente que sí que es más espiritual y eso, que no hay nada malo, no lo estoy criticando, pero creo que hay gente que se aprovecha de eso, o sea, Til se aprovecha de eso, es una de esas personas, y pues te pillan vulnerable y ahí que entras. Y entonces, claro, personas que buscan respuestas a su existencia para poder seguir adelante la vida, que creo que también es una cosa muy válida y muy universal. Todos buscamos en algún momento alguna respuesta cuando pasamos algún bache, etcétera, o nos preguntamos qué hago aquí o qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? En el caso de Til, cuando tú le preguntes a ella que qué haces con tu vida, ella te va a decir que ella tiene un proceso maravilloso que tienes que seguir, que se llama The Completion Process, que ya también lo hablamos más en el vídeo anterior, y que es el emblema precisamente de la empresa de Til Swan SA, vamos a llamarla. Es el proceso por el que ella dice que se sanó de todos sus traumas inimaginables, pero muy imaginables porque vienen de su imaginación, y que promete que si tú quieres, esto es importante, a ti también te va a funcionar. Porque claro, si a ti esto no te funciona, y esto también lo vimos en el documental la semana pasada, bueno, lo vimos, no, lo escuchaste y os lo conté yo, pero bueno, cuando llega alguien y le cuestiona y le dice, mira, pues yo intento hacer todos los pasos de este método y no hay manera y no me funciona, Til, o sea, no va a decir, vale, me responsabilizo a ver qué pasa. Til te va a decir, es tu culpa, no lo estás haciendo bien, no quieres pasar por esto, te estás regodeando en la miseria, o sea, te va a atacar a ti. El proceso funciona sí o sí, pero si tú no quieres, no funciona. Que tú ves que son personas las que recurren a ella que de verdad quieren intentarlo y que de verdad están poniendo todo su empeño y resulta que no les funciona y tienes que escuchar a esta pava decirles, pues es por tu culpa. Y vamos a ver, en un principio el principio del completion process, ¿vale?
no está tan mal. Al fin y al cabo es navegar tu estado emocional para ver qué te pasa. Pero, claro, si vamos añadiendo métodos de Bárbara Snow, de sus prácticas coercitivas, de sugestionar para luego ir dirigiendo mucho lo que la imaginación crea y lo que la memoria se cree que está recuperando. Pues claro, aquí ya nos complicamos un poco el tema. Vamos a ver algunos pasos del completion process que son, creo que a día de hoy son 12, empezaron siendo 20, pasaron a 18 y ahora son 12. It's a work in progress. Empezamos siempre con una meditación guiada de Till, a la que si tú no puedes ir a uno de los eventos suyos personales, pues tienes que comprártela, tienes que suscribirte allí y pagarla, ¿vale? Esta meditación en concreto. Luego, una vez que ya está bien sugestionada con la meditación, pues tienes que pensar sobre tus emociones y aceptar las emociones conforme van viniendo, tal. Todo bien. Ahora, a continuación, tienes que dejar que venga a ti un recuerdo y revivirlo al completo. Sin importar si es traumático, si no, si te puede hacer daño revivirlo, si te puede hacer entrar en una crisis o lo que sea. Esto también, de nuevo, lo comentamos en las actividades que hacían en el retiro, ¿no? En la madriguera anterior. Pero claro, o sea, tú el recuerdo que te va a venir no es un recuerdo en la pradera. En el documental Tilo va a decir siempre, este proceso es súper duro, este proceso os va a doler, pero es importante. O sea, ya te está sugestionando y ya te está haciendo pensar que algo va a ir mal, que algo te va a causar daño. Entonces, lo que el cerebro te vaya a traer va a ser algo negativo. No va a estar por la labor de pensar cosas bonitas. Y así eso le añadimos además que muchas veces en este proceso hay otros participantes que también se vio en el documental, hacen como una especie de clase de teatro de improvisación, pero que de verdad se creen que están siendo poseídos por las conciencias de los familiares de la persona que es el centro de la actividad, por ejemplo. Y estas personas que están ahí en el grupo de teatro van y le dicen a la chica, si tus padres se sobrepasaron con tu hermano, y esta chica se lo va a creer porque de verdad crea a pie juntillas lo que le está diciendo Till, pues claro, ya no solo estás tú ya predispuesta a pensar algo negativo, sino que encima alguien te dice una mentira negativa que se ha inventado porque le ha dado la gana, porque es lo que se espera que vaya a salir de todo este tema, porque es lo que Till ya te ha dicho desde el principio que podía salir y que iba a salir, que es el tema de las familias sobrepasándose y tal, y te lo vas a creer. Pero es que vamos a ver, yo tengo una mente muy hipercatastrofista. Yo siempre pienso en el peor posible de los escenarios. A mí las cosas buenas me pillan siempre por sorpresa, porque digo, ay, no me lo esperaba. Y es horrible, es horrible. O sea, yo ojalá fuera el mejor escenario posible, pero no. Pero claro, hay una cosa que yo creo que todos sabemos, o sea, y que yo al menos sé, y cualquier persona que es catastrofista sabe que eso es tu imaginación, o sea, eso no tiene por qué pasar. Es como si yo no paro de pensar, mi madre la próxima vez que la vea, pues yo que sé por qué, pero seguro que me va a escupir en la cara. Seguro que me va a escupir en la cara, me va a rechazar, seguro, seguro, seguro. Y yo cuando la veo, le digo, oye, ¿por qué me has escupido en la cara? O sea, yo esa imaginación o esa posibilidad que yo tenía en la mente, que me la he inventado, la he convertido en un recuerdo, que es lo que pasa aquí. Y entonces, ¿no? Es como la posibilidad de que los padres hayan hecho algo o un ser cercano haya hecho algo, lo convierto entonces en un recuerdo, porque sí, y lo echo en cara. Y claro, mi madre me dirá, pero si yo nunca te he escupido en la cara. Y yo diré, sí, 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 que yo lo recuerdo. Y yo no lo recuerdo, yo me lo he inventado en una sugestión y de repente he decidido que va a ser verdad. Bueno, he decidido, lo he pasado a que sea recuerdo, porque me han manipulado, ¿no? En este caso, obviamente yo, cuando digo mi madre me va a escupir en la cara, pues yo ya sé, pues probablemente no. Mari, hola, que yo ya sé que tú nunca me escupirías en la cara. Pero bueno, para el ejemplo me venía bien. Pero es un poco así, no sé si me estoy yendo por las ramas, la verdad. Claro, yo voy y le digo a mi madre eso y enseguida me va a decir no. Y aparte le digo a otra gente, mi madre me va a escupir en la cara y me van a decir que no. Pero ¿qué pasa con estos círculos de Till y estas actividades y tal? Pues que tienes un círculo entero de personas diciéndote que sí, que eso ha pasado de verdad. Que lo que tú te has imaginado, lo que tú te has inventado no es una invención, es la realidad, lo que pasó. Y al final, como vemos en el documental, muchos seguidores tienen que cortar vínculos con sus familias a instancias de la propia Till incluso, ¿no? Entonces, ¿qué proceso de completion, de completación, de, o sea, la palabra en español, es este? Cuando al final lo que hace es que te sientas todavía peor, que seas totalmente dependiente de Till. Las respuestas que tú buscas, al final, el resultado es que pierdes total autonomía sobre ti mismo y total control sobre tus recuerdos y tu propia percepción de la realidad.
pasas a cedérsela a esta gurú, ¿no? O pseudo gurú. El siguiente capítulo lo he llamado Testimonios, va a ser muy breve. Erin en su vídeo hace una recopilación de testimonios de personas que han tenido relación con Till, ya pues fueran personas que la conocían o antes de que montara todo este tinglado, personas que han participado del tinglado, etcétera, ¿no? Por el bien de mi cordura mental, no voy a entrar mucho en estos testimonios porque creo que es como una hora del vídeo de Erin. Si os interesa, de nuevo os animo a que vayáis a ese vídeo. Sí que voy como a destacar cositas que me han parecido curiosas que salen de estos testimonios. Una cosa muy curiosa, una cosa que me llamó la atención fue que una persona de estos testimonios asegura que Till le dijo que era alienígena, o sea, que Till venía del espacio y que podían hacer incluso una especie de videollamada por el plano astral. No sé quién, alguien me comentó en el vídeo anterior o como en la especie de tráiler que subí en TikTok, que de hecho Till alguna vez había asegurado que era la reencarnación de Jesucristo. Bueno, por otro lado, ¿no? Como ya dejó claro en el documental, a Till le molestan mucho los autoquileos, no porque vaya a echar de menos a esa persona, ya estoy empezando aquí, no vuelvo a hablar, sino porque es muy mala publicidad para su negocio, que es una cosa que en el documental te choca un montón, que cuando ya luego dice, han manipulado el documental, es como, tía, dijiste lo que dijiste, o sea, es que esa expresión de que la gente se haga esas cosas es malo para mi negocio, tú lo has dicho, no tiene contexto, no la estabas diciendo o sea, riéndote, bueno, si te puedes reír de eso, pero la dijiste donde la dijiste y querías decir lo que querías decir, que era eso exactamente, no había lugar para la interpretación. Sin embargo, luego ella dice mala publicidad, pero luego ella presenta esta opción, vamos a decir, como un botón de reset para la vida, ¿no? Lo que os he dicho antes, que así pues empiezas con la siguiente vida. Otra cosa que me llamó la atención es que cuando ella se mudó con Blake, el hermano de este acababa de fallecer, creo que en un accidente de bici o algo así. Bueno, pues Till le dijo que podía canalizar el alma de su hermano. De ahí asumo yo la relación tan dependiente que tiene Blake con Till, o que tenía, hasta que se decide separar de ella. Claro, si alguien te dice que puede canalizar el alma de tu hermano fallecido y tú te lo crees, es que esa es otra cosa, y tú crees en ello, eso une, Vale, y el último fan fact, que sí que lo he ido recogiendo aquí y allá, ella en una entrevista asegura ser la reencarnación de un santo hindú que yo ahora mismo no me sé el nombre, ¿vale? Pero cuando se lo preguntan, el entrevistador le dice en plan, tu vida pasada era él, ¿no? Y ella sonríe y dice, sí, y mi objetivo entonces también era acabar con el sufrimiento humano. Y una cosa te digo, qué agonía pensar que en todas tus vidas vas a tener el mismo objetivo vital, o sea, y la misma función. O sea, qué menos que si vamos saltando de vida en vida, al menos vaya cambiando la cosa, ¿no? O sea, qué aburrimiento. Claro, como a ella le ha tocado ser la salvadora mundial, pues es muy divertido. Pero a mí que me ha tocado estar cansada y tener vocación de pensionista, pues no es tan divertido, hija. Y antes ya de llegar a las conclusiones de este vídeo, os quiero llevar de compras por lo que yo he llamado el bazar de Till Swan. Vamos a ver los servicios que nuestra querida Till tiene a nuestra disposición, pone a nuestra disposición para que los compremos. Obviamente tenemos el libro de The Completion Process, publicado en 2016 y que es un plagio de principio a final del libro The Presence Process de Michael Brown. Ella lo disfraza todo un poco de autoayuda, pero la copia está ahí, hay cosas que ha parafraseado, pero que son la idea de Michael Brown sin darle o sea, sin darle la referencia bien hecha, sin darle el crédito que se merece, o sea, lo pone como suyo, párrafos enteros copiados, etcétera. Y de hecho, Michael Brown en un principio pues no dijo nada, pero cuando ya se dio cuenta de lo que estaba pasando, se enfadó y escribió: Till Swan es todo aquello de lo que espero que mi libro proteja a los demás. O sea, que su servicio estrella, que es The Completion Process, ni siquiera es suyo. Segundo, tenemos la meditación inicial que hemos mencionado antes para empezar el completion process, que la tienes que pagar cuando la haces en casa. Y ya, pues si tú quieres ver a Till Swan, vas a una synchronization workshop, ¿no? Un taller de sincronización. Que son los eventos estos que ella hace en salones de actos y teatros y cosas de estas, ¿no? Que está ella frente al público, sentada en una especie de trono, y va subiendo gente al escenario. Todo el mundo pues no puede subir. Till considera quién merece la pena que suba porque cree, según las energías que ella ve,
que van a ser como más relevantes para como el resto de participantes ahí y tal, que bueno, pues es verdad que cuando vas a una conferencia, por ejemplo, y pagas para ir a una conferencia, pues no necesariamente vas a interactuar con el ponente, hasta ahí bien. Sin embargo, yo la duda que sigo teniendo es cómo eligen a la persona que sube y se aseguran de que no le va a montar un circo ahí en medio ni va a haber problema. Volviendo al workshop, ¿no? Nos promete Deal que a través de ella vamos a poder canalizar transformación, conocer personas que piensan como nosotros, compartir la misma energía en el mismo nivel de vibraciones y conectar más con nosotros mismos. Estas workshops cuestan $111 si te sientas atrás del todo. Si te quieres sentar en el centro son $139 y ya si te quieres sentar delante y tener el meet and greet con Til, que ya os dije que no le gusta mucho a ella y siempre está con la cara de acelga puesta, son $1.555. Si no has tenido suficiente con la workshop, ¿vale? Tienes los retiros en distintas localizaciones. Por lo que he visto, o sea, en el documental sale que los hace en su rancho de Utah. Parece ser que como en Utah ella no puede hacer esto íntegramente porque es que no está colegiada como terapeuta ni como psicóloga ni nada porque no tiene los estudios ni tiene nada. Entonces en Utah se ve que le echaron ya la bronca y le dijeron que no lo hiciera y tal, y ella pues lo que ha hecho ha sido irse a Costa Rica, que creo que las exigencias no son tan grandes, o al menos para ella pues le salía más a cuento. Entonces, monta un retiro en Costa Rica, que son donde son ahora normalmente. Te cuesta $7.500 el retiro si compartes habitación, pero si quieres una habitación para ti sola son $8.400. Y recordad, si vais a uno de estos retiros, tened cuidado de no decir algo que le moleste porque si no te echarán 1000 cruces, ¿no? Y te echa toda la jauría encima. En los eventos, en los de Costa Rica, tengo que leer esto porque yo esto no me lo sé de memoria, ¿qué queréis que os diga? Vale. Til nos va a hacer ver las sombras y las verdades de nuestras vidas, incluso las que te has estado escondiendo. Til no se prepara nada. ¿Qué día? Solo se presenta allí el primer día y te lee la energía y ya decide qué hacer. Y encima de todo, o sea, no te creas que Til va a estar trabajando contigo directamente, sino que principalmente vas a estar con sus ayudantes. Til saluda, cobra y se va, básicamente. Y digamos que ya estás súper metida en este tema, que tú ya quieres seguir el legado de Til Swan, ¿vale? Pues ella te ofrece el entrenamiento y preparación para convertirte en un practicante del completion process. No sé qué palabra, o sea, practitioner, como una persona que lo hace, como un terapeuta. Es que no es terapeuta, pero no son terapeutas, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Como una persona que lo lleva a cabo. Bueno, un maestro del completion process. Bueno, pues esto, la broma cuesta $5.555. ¿Por qué tienen los números, o sea, por qué son los números tan redondos? Pues por el tema este de la numerología y los números ángeles y esas cosas, ¿vale? Bueno, pues tú pagas tus $5.555 por 4 días a que te cuenten pues las milongas del completion process, ¿no? Ahora, ella, yo sí que había visto que repudiaba mucho a psicólogos y cosas así. Bueno, pues cuando se trata del completion process, de formar personas que administren el completion process, sí que es verdad que dice que prefiere que lo hagan personas que tengan una educación dentro del campo de la psicología o que sean terapeutas o psicólogos o lo que sea. Una cosa que ella sí decía en el documental, que era un poco contradictorio con lo que luego le dice ella a sus seguidores, es que ella sí que querría que el completion process se integrara como una práctica normal pues en el ámbito de la terapia y eso, claro. Para que se integre un método nuevo se tiene que estudiar, se tienen que ver los resultados, se tiene que hacer tal. Ella eso no lo quiere y aparte es que no tiene ninguna base científica, nada de esto, no se va a integrar nunca. Tiene ahí esas contradicciones, ¿no? Lo que le dice a los seguidores de no vayáis a estos psicólogos porque soy yo la que os va a dar la instrucción, pero a la vez ella decir, para legitimar lo que yo estoy haciendo necesito a los psicólogos. Es que ser líder de una secta, allegedly, es muy duro. Es muy duro y una tiene que caer en contradicciones por el bien mayor. Que tú has hecho todo esto y aún te quedan fuerzas para querer decorar tu casa. Os recuerdo el primer negocio que ella tuvo en internet, que fueron vender sus mandalas, estos que traen determinadas vibraciones a tu espacio de vida, ¿no? Pues también los podéis comprar por, creo que he visto algunos por 70 y pico dólares y cosas así. Y con esto concluyen las madrigueras sobre Til Swan, esta macro madriguera en 2 partes. Menudo viajecito nos hemos dado, ¿eh? Creo que al final de querer buscar una moraleja a toda esta historia es que es muy importante crear comunidad, ya sea con tu familia o con la familia elegida, pero tener apoyo siempre y ser el apoyo de los demás, ¿no? Porque creo que el componente general de la gente que cae víctima de estos pseudo gurús
suelen ser personas que se encuentran muy solas, que no tienen a quién recurrir, ¿no? Y desde luego, huir de personas que nos digan que hay soluciones instantáneas o que solo su solución va a resolver nuestro problema. Nadie tiene la respuesta a todo y ciertas cosas funcionan con X personas y otras funcionan con otros. Y si alguien te dice que no, que tiene que ser monolíticamente lo que ellos digan, obviamente, huir de esa persona. Al final creo que quien quiere tu bienestar quiere que tú seas libre, que estés bien, que te sientas arropada, que te sientas arropada, que te sientas querida, y va a hacer lo contrario de aislarte de tu entorno y de los demás, ¿no? Ni que dependas totalmente de ella, ¿no? Espero que os haya gustado la madriguera. Os recuerdo, si no lo habéis hecho todavía, que os suscribáis al canal, que le deis like al vídeo y que me dejéis un comentario, por favor, comentándome qué os parece todo este tema. También me puedes seguir en las otras redes sociales que tengo, que están siempre en la caja de descripción. Os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos el viernes que viene con un vlog, al fin, porque esta semana me lo he saltado. Y dentro de 2 miércoles con una nueva madriguera. ¡Chao! Chicas, no tengo voz ya, estoy que me derrito, como aquella persona que tilbió en el ritual del seitán, ¿eh? Jolines.